Este ejercicio lo íbamos a hacer un poco más desglosado con más calma, pero estoy volviendo a grabar estas horas que casi les estoy mandando, casi para que puedan entender. Este es el examen que ha entrado el anterior semestre, uno de los primeros que ha entrado en esta modalidad virtual, el cual decía todo esto. Creo que han tenido un ejercicio similar a esto, donde tenemos una retención de un M, igual un kilomol constante, tiene un volumen, un control de destilado y fondos, flujos molares constantes, equilibrio vapor líquido en todas sus etapas, se desprecia la dinámica de flujo en la columna. En estas posiciones, las variables del sistema simplemente son las fracciones molares respecto al componente más liviano. La columna se separa con una relatividad de 10, tiene dos etapas teóricas más un condensador, entonces son tres, la etapa 3 es el condensador. Y la destilación es el destilado es de 0,5 kilomol por minuto, la alimentación es de 1 kilomol por minuto. Ingresa en la etapa 2, ingresa en el segundo plato, con una composición de 0,5. La etapa 1 es el servidor y la relación entre el reflujo es de 6,01. Nos pedía hacer los balances de masa correspondientes con la volatilidad para cada etapa, hacer sus ecuaciones diferenciales y también utilizar estas ecuaciones diferenciales para visualizar estos mismos en SciLab. Entonces, vamos a hacerlo bastante rápido, así sin explicar mucho cómo se tenía que hacer eh, el balance en estos. Simplemente se tenía que realizar el dibujo de una torre de destilación, porque estábamos hablando de destilación, donde teníamos un flujo de entrada, pero con esto ya nos daban diferentes etapas. Con el gráfico aproximadamente era similar a esto. Y con un plato al medio. Ese símbolo va a ser para el plato a la mitad. ¿A qué se va todo esto? Teníamos alimentación F y teníamos su composición. Teníamos acá el destilado y teníamos su residuo. Nos daban, y bueno, coeficientes de tensión, acá no lo vamos a explicar. Lo que más nos interesa es cómo se arma el balance. Lo que interesa mucho, mucho es en este segundo plato. Vamos a hacer un dibujo aparte y comenzaremos con el segundo plato. Simplemente ese plato lo vamos a representar de esa forma. ¿Qué tiene? Tiene un ingreso. ¿Qué más tiene? Tiene un ingreso que está en estado de vapor, va a salir en estado de vapor, y tiene un ingreso en estado líquido y va a salir en estado líquido. Esta entrada nos decían que era F con la composición ZF. Acá se nos hacía mención que estaba descendiendo un flujo líquido, entonces vamos a poner L o L, y está entrando un flujo de vapor B. Los flujos de vapor son constantes, por lo tanto, igual vamos a tener flujo de vapor B ahí. Mientras que en este caso vamos a tener a su salida un flujo de L más F. ¿Esto por qué? Está entrando vapor y está saliendo vapor. Está entrando líquido y está entrando otro corriente líquida y por lo tanto esta corriente se va a ir acá. Como se trata de una corriente líquida, esta va a tener una composición que está viniendo ¿de qué plato? Está viniendo del plato de arriba, que es el tercer plato. Está saliendo por el segundo plato. ¿Este de qué plato está viniendo? Bueno, está viniendo del servidor y está saliendo del segundo plato. Las ecuaciones diferenciales que se hacían acá son, en sí, si el coeficiente de tensión es constante, nota m, diferencial de x2 respecto del tiempo, se hacía igual a, vemos f por zf más L
por x3 más b por y1 menos, ¿qué está saliendo? Está saliendo L más F por x2 menos B por Y2. Este es el balance para este plato. Vámonos a los otros platos. Por ejemplo, para el segundo plato, perdón, para el tercer plato, es bastante más sencillo. ¿Por qué? Porque acá prácticamente se puede representar en el condensador, porque tenemos un flujo que está retornando, un flujo que está saliendo y otro flujo que se está yendo juntamente con el destilado. Este está viniendo de una corriente B, acá estamos con una corriente D y acá estamos con una corriente L. ¿Qué composiciones tienen? Este tiene una composición de Y2, este está volviendo con una composición de X3 y este va a salir con una composición de XD, que prácticamente es igual a al X3. Por lo tanto, bueno, el balance de este lo vamos a hacer más rápido. Va a ser igual a el coeficiente de retención por diferencial de X3 respecto del tiempo. Va a ser igual a volumen de Y2 menos de X3 menos, en este caso sería L de X3. ¿Qué hacemos para el primero? Es prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. Porque para el primer plato estamos observando que tenemos un tipo así. Está entrando, está volviendo y este está saliendo. Este está volviendo con una corriente B. Está ingresando acá L más F. Y está saliendo una corriente B. Tenemos acá una composición Y1. Este está viniendo con una composición X2. Y este va a salir con una composición de X B prácticamente. O X1. X1. Este haciendo su balance, tenemos M de X3 respecto del tiempo. Y va a ser igual a L más F por X2 menos B por X1 menos B por Y1. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que hacer unas relaciones con, ya que hemos hallado las tres ecuaciones que nos definen, que nos piden acá. Esa parte es esta. Se requieren estas dos ecuaciones combinando las relativas relativa. Así está escrita. Alfa x1 b1 más alfa menos 1 por x. Esto no es para el 2, es para el 1. Lo propio para el 2, lo propio, más que todo para el 1 y para el 2. Esto se reemplaza en donde, en las yes. Prácticamente esto para qué? Para no tener yes en todo nuestro sistema. ¿Qué más es importante en esto? Es importante que nosotros sepamos el reflujo. Tal vez resumiendo todo esto, podríamos determinar que el flujo L va a ser igual a R por T, donde el flujo R nos están dando desde el enunciado. Entonces ahora veremos cómo está eh, cómo sería todo esto en el SciSlab. Estos parámetros en sí son constantes, no van a cambiar para nada. Donde sí se cambiaría es en el sistema de ecuación diferencial, donde ya podemos hacer una definición llamando cualquier variable a la función
Y en acá tendríamos que introducir preferentemente todo ya en función de X, en este caso, en el caso del enunciado. Es importante siempre poner tiempos iniciales, tiempos finales para poder tener un espacio de tiempo y definir entre cuántos puntos lo va a dividir este. Ponemos las condiciones iniciales, ponemos definimos una matriz para donde podamos tener la solución de la ecuación diferencial. Definiendo todo eso que hemos visto, podemos estar graficando, ya poner los comandos para graficar. Y nosotros llegaríamos a tener lo siguiente, que es la gráfica de este proceso. Ojo que cada gráfica va a estar en función de los datos que nos den, del coeficiente de retención, de la fugacidad, etcétera, etcétera. En este caso podemos observar que a un tiempo casi 15 ya llega a un estado estacionario y aproximadamente se quedan ahí. Voy a volver a pasar donde se encuentran los comandos. Los comandos son los mismos que habíamos visto. Donde cambiaría sería en la ecuación diferencial, porque en este caso la ecuación diferencial es diferente. Entonces, bueno, esto era el examen del anterior semestre.